Comunión tiene el agrado de darles la bienvenida a esta segunda fecha del curso de Cristología. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, del territorio de La Molina, a nuestros hermanos de Lima Oeste y a través de la plataforma Zoom, a nuestros hermanos de provincia como en Arequipa, en Chincha y Norte China. El día de hoy, y quisiéramos darle un fuerte aplauso también a estar con nosotros presente nuestro padre fundador, Osvaldo Cuadros Moreno, para el cual pido un fuerte aplauso. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, ya hemos hablado un poco de él, así que le damos la más calurosa bienvenida con otro aplauso. Gracias. Vamos a rezar a nuestra Madre Ave María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nos ayude a estar siempre centrados en Jesús nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Vamos a tener la segunda clase. En la primera clase hablamos de las nociones generales de la Cristología, que estudia el ser y la misión de Cristo. Y el estudio del ser y la misión de Cristo comienza con la Biblia, que hay que leer en la tradición, por eso hablamos de los padres de la Iglesia, la liturgia, los santos, pero necesitamos el magisterio, que es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Entonces, vamos a poner el magisterio sobre Cristo. Vamos a usar la pizarra. El magisterio sobre Cristo. Y vamos a recordar qué es el magisterio. Para luego abordar qué nos dice el magisterio sobre Cristo. Vamos a poner acá magisterio. Cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, decimos que es la enseñanza autorizada, es la enseñanza autorizada de la Iglesia sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. En la Iglesia hay una enseñanza autorizada. ¿Y quiénes son los sujetos del magisterio? Vamos a poner acá. ¿Quiénes son los sujetos del magisterio? Los sujetos del magisterio. Los sujetos del magisterio son el Papa. El Papa tiene la potestad de decir un dogma. Vamos a ver brevemente los tipos de magisterio. Pero también todos los obispos en comunión entre sí y con el Papa. Los obispos tienen que estar en comunión entre sí y con el Papa. O sea, todos los obispos que están dispersos por todo el mundo, cuando enseñan una verdad, todos en comunión con el Papa,
Eso se llama magisterio universal. Y el Papa solito, también, por ser vicario de Cristo en la tierra, es sujeto de magisterio. Entonces, cuando hablamos de la cristología, sobre todo nos vamos a fijar en los concilios. Un concilio expresa esto, ¿no? Se reúnen todos los obispos, hay una comunión, y quien encabeza o está en la cabeza de esa comunión, ¿quién es? El Papa. Esto se llama el colegio episcopal, ¿ya? El colegio episcopal es la comunión que hay entre todos los obispos, todos unidos entre sí y con el Santo Padre. Eso se llama colegio episcopal. Y el colegio episcopal sucede a los apóstoles. Todo el colegio episcopal, ¿a quién sucede? A los apóstoles. ¿Y quién sucede a Pedro? El Papa. Pero un obispo solito no sucede a ningún apóstol. Repito, un obispo solito no sucede a ningún apóstol. Salvo el obispo, pues, de Roma, ¿no? ¿Que sucede a quién? A Pedro. Porque el obispo de Roma, ¿quién es? Bien. Entonces, vamos a poner ahora dos tipos de magisterio, ¿ya? Vamos a borrar la primera diapositiva. ¿Ya copiaron, no? Ya. Bien, vamos a poner tipos de magisterio para luego ya abocarnos a la cristología. Entonces, ¿qué es el magisterio? Es la enseñanza autorizada de la Iglesia sobre la palabra de Dios. Y hemos hablado de la Biblia y la tradición. La Biblia y la tradición forman la palabra de Dios, el depósito de la fe. ¿Y quién enseña con autoridad el depósito de la fe? El magisterio, ¿ya? Bien, vamos a poner dos tipos de magisterio. Tipos de magisterio. Y ahí ya nos concentramos en los concilios cristológicos, ¿ya? Pero para entender los concilios cristológicos hay que entender lo que es el magisterio. Entonces, el magisterio de la Iglesia, puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser extraordinario, llamado también solemne, ¿de acuerdo? O puede ser ordinario o no solemne, ¿ya? El extraordinario o solemne puede ser realizado de dos formas. Cuando un papa enseña ex cátedra, ¿sí le suena eso o no? No. Enseñanza ex cátedra de un papa. Un dogma de fe definido por un papa. Es cátedra de un papa. O sea, un papa solito define un dogma, ¿no? ¿De acuerdo? Enseñanza ex cátedra de un papa es porque hay una definición de un dogma. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo. La Inmaculada Concepción, ¿cierto? O la Asunción de María. La Inmaculada Concepción fue un dogma definido por el Papa Pío IX, por si acaso así se escribe, no es el bizcocho, así se dice, mejor dicho, Pío Romano 9, Pío IX, ¿ya? Y ya tienen hambre, ¿ya? Y la Asunción de María, Pío XII. Pío IX definió ex cátedra la Inmaculada Concepción y Pío XII ex cátedra la Asunción de María, ¿ya? Bien. Pero también puede haber un concilio ecuménico
concilio ecuménico que define un dogma. Y ese es el caso de los concilios cristológicos, ¿no? Entonces, el magisterio extraordinario o solemne puede ser hecho por el Papa solito o por un concilio ecuménico. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es la reunión de todos los obispos, una reunión presidida por el Papa o por un delegado del Papa, ¿no? De hecho, los primeros concilios no necesariamente estaba el Papa. Ahora, el ordinario no solemne puede ser hecho o realizado de las siguientes maneras. Un concilio ecuménico que da enseñanzas no dogmáticas, pero son enseñanzas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el Vaticano II no definió ningún dogma, pero son enseñanzas que tenemos ahí, ¿ya? Puede ser hecho también por los obispos dispersos por el mundo, en comunión con el Papa, que enseña una doctrina común. No necesariamente se reúnen en un concilio, pero enseñan todos, cada uno en su sitio, una doctrina común. Y también el Papa solito, por ejemplo, a través de una encíclica, una exhortación apostólica, homilías, etc. Ahí no estamos hablando de dogmas, estamos hablando de enseñanzas y punto. Evidentemente no está al nivel de los dogmas, ¿no? Aquí estamos hablando de dogmas, aquí estamos hablando de enseñanzas. Son enseñanzas que hay que respetar y acoger, pero no son dogmáticas, ¿ya? Vuelvo al caso del Concilio Vaticano II. El Vaticano II dio muchas enseñanzas, por ejemplo, la santificación de los laicos tienen que santificar el mundo, habló de la Iglesia, habló de la relación entre la Iglesia y el mundo, habló del ecumenismo. No son dogmas de fe, son enseñanzas católicas que tenemos que acoger, ¿ya? Pero en un nivel más alto están los dogmas. Bien, a nosotros nos interesa para el curso esto, ¿ya? Porque en el caso de Cristo, los dogmas sobre Jesucristo fueron definidos en concilios ecuménicos. Por eso es importante estudiar los 7 primeros concilios ecuménicos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Esa es la introducción nomás, es el pico sour, como la vez pasada, ¿ya? Para que se les abra el apetito cristológico, ¿ya? Bien. Entonces, la Iglesia enseña, puede enseñar dogmas, verdades de fe, a través de un Papa solito o de un concilio ecuménico. Y tiene enseñanzas diversas, que no son dogmáticas, que vienen ya sea por concilios ecuménicos, por todos los obispos en comunión entre sí con el Papa, o el Papa solito escribe una encíclica, una exhortación apostólica, las homilías, carta apostólica, etc. Aquí hay una variedad de documentos pontificios, tampoco quiero complicarles la vida. Ahora, una encíclica hay que leerla, acogerla, pero no es dogma. Pero dado que el Papa la ha escrito, se acoge con respeto y sobre todo aplicamos las enseñanzas que nos deja el Papa, ¿no?
este es el PPT tecnológico. Ya. Entonces, ahora vamos a poner 3 concilios cristológicos, ¿ya? Que es el tema de esta clase. Voy a señalar los concilios cristológicos y luego los vamos a desarrollar. Bien. Número 3. Concilios cristológicos. Bien. A ver, vamos a estudiar estos concilios cristológicos, que son los 7 primeros. Vamos a hacer un esquemita para ponerles el panorama. Concilios cristológicos. 1, el primero de Nicea. (325). ¿Cuántos años han pasado? ¿Ah? Por eso el Papa está viajando a Turquía, ¿no? ¿Ya? 1700 años. 2. Primero de Constantinopla. Constantinopla. 381. 3. Concilio de Éfeso. 431. 4. Calcedonia. 451. 5. Segundo de Constantinopla. Constantinopla. 553. 6. Tercero de Constantinopla. 681, duró 2 años. Y 7, segundo de Nicea. 787. Ahí están los 7 concilios, ¿ya? Bueno, son 21 concilios, pero evidentemente no voy a explicar los 21 concilios porque estamos en el curso de Cristología. Voy a hablar solo de los concilios cristológicos, que son los 7 primeros, ¿ya? Hay 21 concilios, ¿ya? Entonces, tenemos primer concilio de Nicea 325, primer concilio de Constantinopla 381, concilio de Éfeso 431, el concilio de Calcedonia 451, segundo de Constantinopla 553, tercer concilio de Constantinopla 680-681 y el segundo de Nicea el 787. Son 7 concilios que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Bien. Entonces, para estudiar cada concilio y hacerlo de una manera sencilla y no densa, hay que ver la doctrina y la herejía que se refuta. Con eso se entiende cada concilio. De hecho, los concilios, 7 primeros concilios, tuvieron que ser convocados porque aparece un hereje. ¿Quién es un hereje? El que niega una verdad de fe. Entonces la iglesia tiene que reaccionar frente a una herejía. Por eso vamos a estudiar cada concilio colocando la doctrina y el error que se refuta, la herejía, ¿ya? Entonces, para eso vamos a
hacer un formato que es el siguiente. Entonces, vamos a hacer así, ¿no? Vamos a poner acá concilio, doctrina, y la herejía que se refuta. ¿De acuerdo? ¿Cuántas columnas? Así vamos a ver los 7, ¿ya? La doctrina y qué herejía se va a refutar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el primer concilio, que es el primero de Nicea, del año 325. Primer concilio. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es que se enseña la divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo. ¿No? Se enseña que el Hijo es consustancial al Padre, consustancial al Padre. Esto se dice homoousios en griego. Es de la misma naturaleza del Padre. El Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Todo eso se dijo en Nicea. ¿Y qué se va a refutar? Se refuta a Arrio. Se refuta el arrianismo. Arrianismo. ¿Ya? Arrio enseñó que el Hijo es la criatura más perfecta, pero no es Dios. No es Dios. Por lo tanto, Arrio negó la divinidad del Hijo. ¿Ya? El arrianismo tuvo una gran acogida, porque es más fácil entender a Jesús como criatura perfecta que decir que Jesús es Dios y hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Tuvo mucha acogida el arrianismo, se extendió y causó mucho daño, porque las herejías causan mucho daño. La mentira hace daño, el error hace daño. Por eso la Iglesia tiene que reaccionar con este concilio para poner las cosas claras. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y el Hijo es tan Dios como el Padre. Es homoousios. ¿Qué significa homoousios? De la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, en el primer concilio de Nicea se enseña la divinidad del Hijo. ¿Ya? Y se combate, ¿qué herejía se combate? El arrianismo. El arrianismo es lo que para nosotros hoy serían los testigos de Jehová. Pues los testigos de Jehová no reconocen que Jesús es Dios. Dicen que es solo una criatura, la más perfecta. ¿Ya? Entonces vamos con el segundo concilio. Vamos a poner 2. Primer concilio de Constantinopla.
el año 381. Aquí se enseñó la divinidad del Espíritu Santo. La divinidad del Espíritu Santo. Se enseñó que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Por lo tanto es Dios. Y recibe la misma adoración y gloria que se da al Padre y al Hijo. Bien. ¿Y cuál es la herejía que se refuta? Se refuta a los macedonianos. ¿Quiénes eran los macedonianos? Lo que se llama Macedonio. Macedonio negaba la divinidad del Espíritu Santo. Negaba la divinidad del Espíritu Santo. También se llamaba neumatómacos, ¿ya? Neumatómacos. ¿Por qué? Porque neumatómaco significa el que lucha contra el Espíritu Santo, el que niega que el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Entonces, aquí más que hablar de Jesucristo se habló del Espíritu Santo, porque aparece Macedonio, y Macedonio decía que el Espíritu Santo no es Dios. Por eso a los macedonianos se les llamaban neumatómacos. Neumatómacos significa los que luchan contra el Espíritu Santo. Los que luchan contra el Espíritu Santo. Prácticamente lo consideraban como una fuerza divina, pero no como Dios. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo, miren, ya dos joyitas, Arrio y Macedonio. Y cuidado, Arrio era sacerdote, Macedonio era obispo. Cuidado, Arrio era sacerdote, Macedonio era obispo. La corrupción de... ¿Cómo es ese refrán? La corrupción de lo peor, de lo mejor es lo peor, ¿no? Entonces, quienes deberían enseñar la fe, no la estaban enseñando, ¿no? Bien, vamos con el tercer concilio. Bien. Entonces, ¿en qué concilio estamos? ¿Ah? Tercero, muy bien. Concilio de Éfeso. Muy importante para la cristología y para la mariología. 431. ¿Ya? Bien. Aquí van a haber dos enseñanzas dogmáticas. Dos. Primero, que se enseñó que en Jesucristo hay un solo sujeto. Hay un solo sujeto. Hay un solo sujeto. Es decir, una sola persona. No dos. Hay una sola persona en Cristo, una sola persona. Y además se enseñó que María es la Theotokos, es la Theotokos. Theotokos significa Madre de Dios. Madre de Dios. Theotokos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se es madre de la persona. Pregunto, ¿la persona
persona de Jesús es divina o humana? Divina, no humana, porque Jesús es el Hijo, y el Hijo es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Y se es madre de la persona. María dio a luz a Jesús, es madre de Jesús. Y como se es madre de la persona, es madre de Dios. No porque la Virgen le haya dado la divinidad a Jesús, sino porque se es madre de la persona. María da a luz a Jesús en cuanto Jesús es hombre. Jesús en cuanto Dios ni nace ni muere. Jesús nace en cuanto hombre. Y se es madre de la persona. Le pongo este ejemplo. Yo soy sacerdote. Mi mamá se llama Nelly. Y cuando la gente la ve, dicen: la señora Nelly es madre del padre Carlos Rosell. Pero mi mamá no me ha dado el sacerdocio. Pero la gente dice: es la mamá del padre del sacerdote. Pero mi mamá no me ha dado el sacerdocio. Se es madre de la persona. ¿De acuerdo? Por eso María es la madre de Dios. Porque en Jesús hay una persona. ¿Y esta persona es humana o divina? Divina. Bien, ¿por qué se enseñó todo esto? Porque, vamos a poner acá, se refuta o se refutó a Nestorio. Nestorio enseñó que en Jesús hay dos sujetos. ¿No? Hay un sujeto humano y un sujeto divino. Y María es madre del sujeto humano. Por eso no es madre de Dios. Negaba que María fuese madre de, porque ponía dos sujetos en Jesús: el sujeto humano y el sujeto divino. María es la madre del sujeto humano, no del sujeto divino, no es madre de Dios. Entonces la Iglesia va a refutar a Nestorio, ¿no? Este es un error, porque hay un solo sujeto que es el Hijo, ¿ya? Nestorio ponía dos sujetos: el sujeto humano, que era el que llamaba Cristo, y el sujeto divino, que le llamaba el Verbo, ¿no? Y para Nestorio, María es madre de Cristo, pero no madre de Dios. ¿Ya? O sea, el error radica en que está colocando dos sujetos, ¿de acuerdo? Cuando en Jesucristo hay un solo sujeto, el Hijo, el Verbo. A ver, ¿Jesucristo es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. ¿Y el Hijo es persona humana o persona divina? No, persona humana no es. A ver, ¿el Hijo es persona divina o persona humana? Divina, y punto. Entonces hay una sola persona, un solo sujeto. Todavía no estamos hablando de naturaleza, eso va a venir ahorita con Calcedonia. Ahora concéntrense en el sujeto. ¿Cuántos sujetos hay en Jesucristo? Pero Nestorio ponía dos, sujeto humano, sujeto divino, dos sujetos. O si quieres, dos personas. El sujeto humano le llamaba Cristo, el sujeto divino le llamaba el Verbo. A María le ponía como la madre del sujeto humano, madre de Cristo, pero no la madre del sujeto divino, por eso negaba la maternidad divina. ¿Ya? Para Nestorio, María era Cristotocos, no Teotocos. Era madre de Cristo, pero no madre de Dios.
Entonces la iglesia tiene que convocar el concilio de Éfeso. Dice la piadosa tradición que los obispos estaban reunidos en un local, en un lugar, ¿no?, para definir el dogma, y la gente estaba afuera con bastones, porque iban a agarrar a bastonazos a los obispos y no defendían a la Virgen. Y cuando se proclamó el dogma de la maternidad divina, la gente, ¿qué hizo? Tiraron los bastones, cogieron antorchas, prendieron las antorchas y salieron en procesión cantando Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, etc. Ahí surgió la segunda parte de la Ave María en este concilio. ¿Sabía? Ahora ya saben, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí sale la segunda parte del Ave María, en el concilio de Éfeso. Bien, vamos con el 4, Calcedonia. Bien, vamos, ¿con qué concilio? 4, Calcedonia. Año 451. Este concilio es muy importante, porque aquí se enseñó que en Jesucristo hay dos naturalezas. Divina y humana. ¿Cuántas naturalezas? Entonces ya tenemos el panorama más o menos completo, ¿no? ¿Cuántos sujetos hay en Cristo? ¿Y cuántas naturalezas? Dos. Divina y se enseñó que las naturalezas divina y humana están unidas en la única persona del Hijo. Eso se llama unión hipostática, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Unión hipostática. Unión hipostática. Pero además te dijo lo siguiente, ¿no? Estas dos naturalezas no, usó 4 veces el adverbio no están mezcladas. No están mezcladas. No están separadas. No están separadas. No están cambiadas. No están cambiadas. No están divididas. No están divididas. ¿Cómo están? Unidas y punto. Entonces, expliquemos esto. La naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús no están mezcladas. Jesús no es una mezcla divina-humana. No es un café con leche, ¿me entienden? No es una mezcla. 2. No están separadas. No hay dos sujetos, pues. Ya se refutó en la historia. No están separadas, no hay dos sujetos. No están cambiadas. Lo divino permanece divino. Lo humano permanece humano. Y no están divididas. ¿Ustedes han visto a los centauros? ¿Han visto a los centauros? ¿Cómo que sí, si no existen? Ya, los centauros es mitad. Ya. Jesús no es una especie de centauro mitad Dios, mitad hombre. ¿Me entienden? Jesús no es semidios, semihombre, no. Entonces, en Calcedonia se nos dice: naturaleza divina, naturaleza humana están unidas, no mezcladas, no separadas, no cambiadas, sino divididas. Aquí se refutó
el monofisismo. Monofisismo. Eutiques enseñó que Jesús tiene una sola naturaleza, la divina, que ha absorbido a la humana. Por eso monofisismo, mono, uno, fisi, naturaleza. ¿Ya? ¿Qué es el monofisismo? Sostener que Jesús tiene una sola naturaleza. Dice Eutiques que en Jesús la naturaleza divina ha absorbido a la humana, por eso se quedó solo con la naturaleza divina. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra joyita que se llama Eutiques. ¿Qué decía Eutiques? Que hay ¿cuántas naturalezas en Jesús? Una sola, la divina, que ha absorbido a la humana. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo? Dos. La divina y la. ¿Cómo se llama la unión que se da entre la naturaleza divina y humana en la única persona del Hijo? Unión hipóstata. ¿Ya? Porque hipóstasis en griego es persona, ¿ya? La hipóstasis. Bien, sigamos. Vamos con el quinto concilio. Sería el segundo de Constantinopla. ¿Qué número estamos? 5. Segundo de Constantinopla. Año 553. Bueno, acá se enseñó que uno de la Trinidad murió por nosotros. Eso también es importante porque ¿quién es el que muere? ¿Muere el Padre por nosotros? ¿Muere el Espíritu Santo? ¿Quién? El Hijo. Entonces se está remarcando que lo que significa la Pascua, la muerte y la resurrección le corresponde al Hijo. Él es el sujeto de la Pascua. Pero sabemos que donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Estamos hablando de un solo Dios, 3 personas divinas. Pero quien ha muerto en la cruz no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es el Hijo. Y además se recordó las enseñanzas de los concilios anteriores. Ahora, aquí se volvió a condenar a Arrio, Macedonio, Nestorio, Eutiques. Todas las joyitas que hemos visto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces es un concilio que no trajo muchas novedades, más fue recordar lo anterior y volver a condenar los errores anteriores. Pero esta enseñanza es interesante, ¿no? Porque hay una herejía que no tiene que ver mucho con la cristología, sino más bien con la Trinidad, aunque lo afecta a la cristología, que es la herejía de los monarquianistas, que decían que el Hijo es una forma de presentarse al Padre, y por eso decían que quien murió en la cruz es el Padre, y por eso también se llaman patripasianos, ¿ya? Pero no quiero confundirles ahorita o complicarles la vida, simplemente vamos a quedarnos con esa fórmula que se enseñó, que uno de la Trinidad murió por nosotros, ¿ya? Bien.
Ahora vamos con el sexto concilio. Tercero de Constantinopla. Vamos a borrar, ¿ya? Estamos... ¿Qué número? 6. Ánimo, ya estamos acabando. Vayan despertándose. Tercer concilio de Constantinopla. 680, 681. Bien, ¿acá qué se enseñó? Se enseñó que Jesucristo hay dos voluntades. Hay dos voluntades. En Jesús hay una voluntad divina y una voluntad humana. ¿Por qué? Porque a cada naturaleza le corresponde una voluntad. Entonces, si hay dos naturalezas, a la naturaleza divina le corresponde una voluntad divina y a la naturaleza humana una voluntad humana. Y el mejor ejemplo es Getsemaní. Jesús está orando en Getsemaní y se dirige a su Padre: Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y habla de su voluntad humana. No se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad del Padre es voluntad divina. Jesús, en cuanto Dios, tiene la misma voluntad del Padre, una sola voluntad divina, pero en cuanto a hombre tiene una voluntad humana. Aquí se refutó a los monoteletas. ¿Por qué monoteletas? Célema es voluntad, monoteleta, una sola voluntad. Sergio de Constantinopla enseñó que Jesús solo tiene voluntad divina, solo tiene una voluntad, la divina. Por eso monoteletas, ¿no? Porque está hablando Sergio de Constantinopla, que fue obispo, que en Jesucristo hay una sola voluntad. Celema en griego es voluntad. Monocelema, una voluntad. Monoteletas, los que apoyan la postura de Sergio de Constantinopla. Yo pensaba que la cámara, ya seguía la pizarra. Ya. Bien. Entonces, voy a poner los acentos porque a veces mi mamá, cuando daba clases en la Facultad de Teología, iba y me decía: ponle acento a las palabras, la gente va a pensar que eres un burro. Acento acá, acá. Bien. Entonces, vamos con ya el último concilio. Y al final vamos a hacer un esquema final para dejar todo claro. Va a poner 7 segundo de Nicea, ¿ya? 7 segundo de Nicea, 787. Acá se enseñó la validez de las imágenes sagradas. Imágenes sagradas. Es lícito hacer imágenes sagradas.
¿no? Es lícito hacer imágenes sagradas de Jesús, por cuanto Él es verdadero hombre. Como verdadero hombre tiene un rostro, no hay ningún problema, sabiendo que también se dijo, no se adoran las imágenes. ¿Qué se hace? Se veneran. Bueno, aquí había que refutar a los iconoclastas. Se refutó a los iconoclastas. ¿Quiénes eran los iconoclastas? Rechazaban la validez de las imágenes sagradas. Un poquito lo que hacen hoy los evangélicos, ¿no? Porque ellos, la verdad, confundían los términos adoración y veneración. Era un tema de confusión y por eso rechazaban las imágenes sagradas. Iconoclastas, los que rechazan las imágenes, ¿ya? Ahora, ¿por qué es lícito tener imágenes sagradas de Jesús, la Virgen, los santos? Sabemos que son representaciones, veneramos las imágenes. En el caso concreto de Jesucristo, como verdadero hombre, se le puede representar, no hay ningún problema, ¿ya? No, el tema de los evangelistas no va por ahí, va por el tema de que piensan que estamos adorando las imágenes. Ese es el tema, sí. Bien, entonces, una vez que hemos visto los 7 concilios, vamos a hacer una síntesis. ¿Ya se puede borrar o no? Bien. De todo lo que he dicho, sí. El problema de los evangelistas va por no entender qué es adorar. Sí, por ahí pues. Es que, a ver, justo venía, creo que acá con el hermano, el evangelista, no, creo que era evangélico al final. Todo el camino hemos estado discutiendo y imposible ya, el diálogo es solo, porque no quería llevarme a su terreno y yo quería llevarlo al mío también, ¿no? El tema de la Virgen María, pero bueno, cierro paréntesis. El tema es que no entienden qué es adorar y dicen, no estoy adorando. Ellos piensan que tener una imagen ya es adorar. Ese es el tema, pues. Ese es el punto. Bien, entonces vamos a... Lo que hemos visto hoy, que es el magisterio, se resume en esto. Podría haber empezado la clase con esto, 10 minutos de clase me iba, pero había que completar la hora. A ver, hemos hablado de la verdad sobre Jesucristo, ¿ya? Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de un solo sujeto, ¿no? Y el Hijo tiene, desde la encarnación, naturaleza divina y naturaleza humana. Como tiene naturaleza divina, tiene voluntad divina. Y como tiene naturaleza humana, tiene voluntad humana. Y estas dos naturalezas están unidas, no mezcladas, no separadas.
no cambiarás, no dividirás. Y la unión se da en la única persona. El Hijo es el Verbo. El Verbo, el Hijo, es una sola persona. Hay una sola persona. Entonces, para hablar de Jesucristo estamos hablando de una sola persona divina, una sola persona, que es el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, donde tenemos naturaleza divina y naturaleza humana. Por eso Jesús es verdadero Dios y verdadero, y esta unión se llama la unión hipostática. Unión hipostática. Bien. Muy bien, pues hasta ahí la clase. ¿Preguntas? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia cuando dicen en el credo eso de que tendrá o no creado? O sea, Ya. la generación no tiene una jerarquía ontológica. No, en el caso de Dios no, pues a ver, engendrado no creado fue colocado para refutar a Arrio, porque Arrio decía que el Hijo es creado. Entonces, no creado, es engendrado. En Dios no hay nada de imperfección. El Padre, al engendrar al Hijo, es un engendrar perfectísimo y por lo tanto eterno. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad. No es que lo ha engendrado hace un tiempo, no. Es un engendrar eterno. Un acto perfectísimo, donde el Padre comunica la misma y única sustancia divina al Hijo. Y además, el Hijo no es menos que el Padre. Estamos en el misterio de la Trinidad, o sea que siempre me voy a quedar corto. Todo lo que te diga me voy a quedar corto, pero algo podemos decir. No es un engendrar al estilo humano, sino al estilo divino. Y en Dios todo es perfectísimo, todo es eterno. No hay ningún tipo de limitación, ni de temporalidad. ¿Me entiendes? Más o menos. No puedes entenderlo a la forma humana. No es el engendrar humano, es el engendrar divino, que es un acto eterno, perfectísimo, donde además el Hijo, al ser engendrado por el Padre, no es menos que el Padre. Y lo mismo podemos decir el Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo no se usa engendrar, se dice expirar. Cuando el Padre expira el Espíritu Santo no significa que es menos que el Padre. Y tampoco significa que ha venido después que el Padre, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son el mismo y único Dios, y los tres están al mismo nivel. Nombramos primero al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo, porque es nuestra forma de hablar. Pero es incorrecto decir que el Espíritu Santo está en el tercer lugar y el Hijo está en el segundo lugar. No. Los tres están en primera división, en la Champions. Están en Copa Perú 2 y uno en el Champions, ¿no? Y una cosa que me vino cuando usted dice que y adquiere la naturaleza humana desde la encarnación. Claro. ¿Eso le añade un cambio a la segunda persona? No, el Hijo sigue siendo el Hijo. Y la naturaleza divina queda, como dice ahí, no cambiada. Claro. Lo que pasa es que a partir de la encarnación el Hijo va a adquirir
lo nuestro, y por eso la grandeza de la encarnación. Los padres de la iglesia dirán, asumió lo que no era ser hombre sin dejar de ser lo que es Dios. Asumió lo que no era en la encarnación, la empresa humana, sin dejar de ser Dios. Y más aún, dirán entre ellos San Agustín y otros, el Hijo de Dios se hace hombre para que nosotros seamos divinizados. O sea, al asumir la naturaleza humana, la naturaleza divina la va a elevar a un plano superior. Somos partícipes de la vida divina, dice 2 de Pedro 1:4. Por eso se habla de la unión sustancial de la persona, ¿no? Cuerpo y alma, en un cuerpo espiritualizado y un alma como humanizada, algo así. A ver, hija, tú estás hablando ya de tu ser, tú eres unidad de cuerpo y alma. No, claro. Pero tú no tienes la unión hipostática. No, claro. Pero, espérate, tú eres divinizada, elevada cuando estás en gracia, cuando participas de la vida de Cristo. ¿Ya? O sea, todo tu ser, que es unidad de cuerpo y alma, queda elevado a un plano superior cuando participas de la vida en Cristo. ¿Ya? Sí. Padre, cuando recordamos las palabras de Jesús que usted mencionó, que no sea mi voluntad, sino la tuya, y luego Jesús dice, no me quitas la vida, sino que yo la entrego para recibir la entrega. Digamos, a mí me hace pensar, ¿no? Que en la vida de Jesús, en algunos momentos, Él puede haber sentido y actuado como humano, como hombre. Por supuesto, a ver, Jesucristo es verdadero hombre. Jesús es uno como nosotros, menos en él pecado. Entonces, lloró, ¿no es cierto? Con eso ya le estoy respondiendo. ¿Cuántas veces lloró Jesús, por cierto? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuántas veces lloró Jesús? Lloró cuando le dicen que Lázaro muerto. Lloró cuando se acerca a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a los polluelos? ¿No se acuerdan, no? Y ahí lloró Jesús. Y en tercer lugar en Getsemaní también, ¿no? 3 veces aparece llorar. Entonces Jesús lloró. Jesús tiene un corazón de hombre, tiene afectos humanos. Lo que no tiene Jesús es el pecado, pero es humano llorar, es humano estremecerse ante el dolor de alguien. Jesús se conmovió, dicen los evangelios, se conmovía, ¿no? Sudó, caminó, comió, se reía, hasta era bromista, porque ¿quién puso el chaplín de Boanerges a Santiago de Juan? ¿Quién lo puso? Jesús, pero claro, pero Jesús se lo puso, ¿ah? Entonces también era bromista, sentido del humor. Verdadero hombre, modelo del hombre. Jesús es el modelo del hombre. Muy bien, pues, gracias por su paciencia y ya el otro miércoles, la última clase, que vamos a ver ahí la misión de Cristo. Muchas gracias. Recibimos un aplauso al Padre. En Zoom había una pregunta, no sé si se puede leer, de repente lo podemos responder ya que antes de retirarnos. Ahí apareció. Si podemos responder a nuestros hermanos de provincia. Lo leo en voz alta. Si el humano está compuesto de materia y espíritu, entonces también Jesús tiene espíritu humano. A ver, espíritu o alma es lo mismo, ya no se dan bolas. Claro, Jesús tiene unidad de cuerpo y alma como ser humano, pero no es persona humana. Jesús tenía alma humana, cuerpo humano, naturaleza humana, no hay problema. Sí. Bien. Muy bien, pues, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Despedimos al Padre con un fuerte aplauso.